Causa Choncoca, revolución que se escucha, y los cursos de capacitación para simpatizantes del MAS y PSP presentan. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Continuamos nosotros acá en Así es mi tierra con Bolivia, y en esta ocasión quiero colocarles este trabajo de la rusa Inna Afinogénova, quien en su programa da detalles precisos respecto al panorama electoral en Bolivia. Ahí les va. Yanine Áñez empezó fuerte. Primero se autoproclamó presidenta de Bolivia. Después se autoproclamó candidata a la reelección. Pero ahora parece que ha probado una buena dosis de realidad y poco a poco empieza a desautoproclamarse de todo. Y existen varios y poderosos motivos detrás de su decisión. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor. Porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Según una encuesta publicada la semana pasada, si las elecciones fueran hoy, el candidato del Movimiento al Socialismo MAS, Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, contaría con el 40% de los votos. Carlos Mesa lo seguiría con el 26% y Luis Fernando Camacho se situaría tercero con el 14%. Áñez, a pesar de ser la cara más visible del supuesto retorno a la democracia de Bolivia, apenas si lograría superar al candidato del evangelismo. Vaya por Dios, nunca mejor dicho. La clave de su renuncia está en que, según la ley electoral boliviana, si un candidato obtiene el 40% de los votos o más y supera por al menos el 10% a su rival más inmediato, sería proclamado presidente sin necesidad de una segunda vuelta. Y la encuesta elaborada por Tu Voto Cuenta, un conglomerado de encuestadoras, universidades y medios, confirmaría precisamente el escenario de un Luis Arce ganador definitivo en primera ronda. Es principalmente por esta circunstancia que Áñez decidió vestirse de ayudante de Santa Claus, por segunda vez ya, y grabar su video acompañada de sus silenciosos compañeros de fórmula para anunciar que declinaba su candidatura a la presidencia. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Y bueno, Yanine, estas son las cosas que pasan cuando te crees reina de algo, pero después te da por hacerte la magnánima y someterlo a votación. ¿A quién se le ocurre? Pero lo más llamativo de todo esto no está en que una candidata que venía detrás de la ambulancia en la carrera por la presidencia renuncie. Lo llamativo está en las implicaciones que esto tiene. Primero, porque otorga total credibilidad a los números de la encuesta. Porque Áñez bien podría haber dicho que el estudio había sido pagado por los sindicatos cocaleros de Cochabamba en contubernio con Nicolás Maduro, pero no. Al renunciar y dar los motivos que dio, da por bueno que el candidato defendido por Evo Morales es de largo el mejor situado en las preferencias de los bolivianos. Y segundo, porque los números del sondeo vuelven a dejar en entredicho las famosas denuncias de fraude que la uparon a la presidencia y que fueron respaldadas por la OEA. Ya ni es necesario recurrir a los varios informes que en estos meses expusieron el poco fundamento científico del estudio defendido por Luis Almagro. Basta con aplicar algo de lógica. En 2019, el principal argumento para cantar fraude fue: es imposible que Evo ganara en primera vuelta sin una gigantesca manipulación de los votos porque Bolivia ya dijo basta al masismo, etc. Sin embargo, en 2020, los mismos que decían que es imposible que el MAS gane en primera vuelta, ahora dicen que mucho cuidado, que el MAS está a punto de ganar en primera vuelta. ¿Cómo se explica que un candidato masista con menos popularidad que Evo Morales en las bases masistas esté a punto de lograr lo mismo que se supone que el propio Evo no logró?
Ni siquiera suponer que los bolivianos que apoyaron la salida de Evo hayan quedado tan horrorizados por el concepto de democracia que trajeron al país Áñez, Mesa y Camacho, que ahora quieran volver a los brazos del MAS, explica que el panorama electoral de septiembre de 2019 sea prácticamente una copia calcada del de septiembre de 2020. No, la manera más razonable y lógica de explicar esa igualdad entre las preferencias políticas de 2019 y 2020 es que no existió ningún fraude. Así de simple. No es coincidencia que los mismos medios que avalaron a ojos cerrados y aplaudieron con entusiasmo el discurso del fraude masivo hoy estén en abierta campaña electoral por las opciones antimasistas como si en ello les fuera la vida, o por lo menos el prestigio. Me había dicho la vez pasada, don Carlos, no vamos a reconocer este resultado, Fernando. No lo vamos a reconocer porque hay un fraude gigantesco. Con Carlos Mesa siempre me quedo corto con el tiempo en estas entrevistas que me concede, lo cual le agradezco mucho. La oposición a Evo Morales, quienes lucharon por recuperar la democracia en Bolivia en los últimos 14 años, en este momento no han podido ponerse de acuerdo. Pero vamos a escuchar el momento en que Yanine Áñez hace el anuncio y lo que podemos interpretar como una férrea defensa por la unidad. Su mensaje pone de manifiesto que entendió lo que muchos veníamos alertando desde hace tiempo: el peligro de esta segmentación del voto. Todo este despliegue de amor es porque necesitan que pierda Arce, no solo por una cuestión de preferencia, sino porque de lo contrario su abordaje mediático de un año entero sobre Bolivia quedaría más desprestigiado que un juramento de transparencia bancaria de las Islas Caimán. ¿Cómo podrían explicar a la audiencia que hace menos de un año Evo cometió un gigantesco y escandaloso mega fraude imponiéndose con 47% de los votos, pero su sucesor, cuasi improvisado por las circunstancias, obtendrá una cifra similar? Pero volviendo a la protagonista de este video, los motivos de la presidenta de facto para renunciar podrían no ser tan desprendidos como afirma. De hecho, tienen cierto aroma a fuga anticipada ante el escenario de un regreso del MAS al poder, para así no enfrentar las consecuencias del asesinato de más de una decena de partidarios de Morales en Sacaba en noviembre, o los diversos escándalos de corrupción y nepotismo en las filas de su ejecutivo. En estos últimos meses, Áñez ha debido de sentirse más sola que cuando se autoproclamó presidenta en una asamblea casi completamente vacía. Durante su gestión, Bolivia se convirtió en el tercer país más golpeado del mundo por coronavirus en proporción a su población, solo por detrás de Perú y Bélgica. Aunque la presidenta de facto intentó, como no, culpar de los efectos de la pandemia al anterior gobierno, escándalos como la compra de respiradores con sobreprecio por parte de su gobierno no ayudaron a que sus compatriotas la tomaran muy en serio. Hoy hasta su exaliado Luis Fernando Camacho, con el que mutuamente se lanzaban flores y Biblias allá por octubre pasado, calificó la renuncia de Áñez como la derrota de una candidatura sostenida por encuestas amañadas y manchada de corrupción. Carlos Mesa no le dedicó mucho más que un tímido agradecimiento por retirarse de la carrera, un poco por educación y otro poco por cálculo electoral. Incluso organizaciones nada sospechosas de simpatías masistas o castrochavistas como la estadounidense Human Rights Watch señalan los abusos del ejecutivo de Áñez durante este año. En un informe de 53 páginas, la ONG denuncia violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva por parte del gobierno de facto. En el texto se mencionan los casos de Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Morales, quien estuvo presa durante meses sin acceso a atención médica pese a estar embarazada y que sufrió un aborto espontáneo en su celda. O el de Mauricio Jara, en prisión preventiva acusado de sedición e instigación pública a delinquir por haber calificado al gobierno de Áñez de tirano y dictatorial en Internet. Caramba con los amantes de la democracia y la libertad de expresión que llegaron a rescatar Bolivia. En este ambiente de hostigamiento, reitero, denunciado por una de las ONGs menos favorables a las posiciones políticas y diplomáticas de Evo Morales que existe sobre la superficie del planeta, no sería de extrañar que además exista un voto oculto a favor de Arce que le otorgue incluso un porcentaje mayor al que indica la reciente encuesta. Porque a ver quién va a admitir una preferencia electoral por el MAS ante la pregunta de un desconocido cuando quién sabe si por eso después van a imputarte por cargos de terrorismo. Pero la principal
principal pregunta que se abre ahora es cómo cambiará el panorama electoral con la salida de Áñez. ¿Sus votos irán hacia la candidatura de Carlos Mesa, hacia la de Luis Fernando Camacho o hacia la abstención? Los dos candidatos escucharán la propuesta de Jeanine de hacer un frente común contra Luis Arce. Por los calificativos que se han venido lanzando entre los tres principales candidatos no masistas en los últimos meses, no parece ser el escenario más probable. Luis Fernando Camacho, el que busca convertirse en el representante de la nueva política, ha acusado en varias ocasiones a sus dos rivales de cómplices de Evo. Carlos Mesa busca ofrecer una imagen de moderado y como principal candidato opositor en las encuestas, difícilmente le interese poner sus cifras en peligro aliándose con alguien tan desprestigiada y desgastada como Áñez o tan extremista como Camacho. Por su parte, de aliarse con Mesa, Camacho perdería parte del voto radical en su feudo al oriente del país, con el que incluso quedando tercero en la elección podría alcanzar un aceptable número de asambleístas para ser un debutante en la política nacional. Pero la historia latinoamericana deja claro que al fin y al cabo, en muchas ocasiones, estas decisiones no las toman ni los candidatos ni sus comandos de campaña, sino una llamada desde Washington. Y todavía falta un mes para la elección, así que todo es posible. Desde 2005, el único nexo común del antimasismo ha sido precisamente ese, que se vayan Evo y los suyos y que no vuelvan. Más nada. Difícilmente en ningún otro punto, sea social, político, étnico, religioso, de visión de Estado, sean capaces de ponerse mínimamente de acuerdo en algo trascendente. Una alianza entre ellos sería como meter tres gatos dentro de una bolsa y presentar la bolsa como candidato, mientras se intenta acallar el sonido de los maullidos, zarpazos y bufidos que escapan de su interior. Pero ojo, eso no quiere decir ni que no vaya a suceder, ni que no pueda resultar efectivo electoralmente. E independientemente de si el paso a un costado de Áñez desemboca en esa hipotética alianza o otra similar o ninguna, la única manera de salir de la crisis política e institucional que vive Bolivia es que, sea el que sea el resultado de las elecciones, esta vez sí se respete. Es correcto. El respeto al derecho ajeno es la paz. La única garantía de estabilidad en mi amada Bolivia la garantiza el binomio Lucho Arce y David Choquehuanca. Para muestra varios botones, ¿sí? Varios, pues han sido ya 14 años de paz y estabilidad. Y en casi un año que tiene la derecha fascista desgobernando, ustedes ya han visto toda la barbarie de cosas que han ocurrido. La derecha, sin la autoexcluida Áñez, con Carlos Mesa y los demás, son lo mismo. Solo trabajan para sus intereses, que son los intereses de su amo imperial, de los gringos. La única salida es la electoral, y en la primera vuelta como va a ser. La única salida es la electoral, y en primera vuelta, así como va a ser el gran triunfo del compañero Lucho Arce al ganar las elecciones presidenciales. Debemos estar atentos y movilizados para la justa electoral venidera. Solo el pueblo salva al pueblo. Y bien, continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso en Bolivia. Y en esta ocasión, bueno, pues seguimos como siempre con nuestro compañero Gustavo Torrico, asambleísta departamental por la paz. Adelante, hermano. Un saludo a la América morena, bella y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Decirles que acá sigue moviéndose la rueda electoral con muchas dificultades hacia el 18 de octubre, fecha fijada para los comicios en nuestro país. Y aprovechando que la dictadura en caída libre, ya fuera de la carrera electoral, por la autorrenuncia de la autoproclamada dictadora en Bolivia, viola todo mandato constitucional que solo le daba el espacio para convocar a elecciones. Pero, aprovechando la fuerza, aprovechando la coerción, aprovechando la complicidad del poder judicial, del Ministerio Público sobre todo, la Fiscalía, la prensa que de pronto se olvidó de los incendios, se olvidó de los hechos de corrupción, se olvidó de todo, ya no le interesa nada y oculta toda información. Un poder legislativo que se encuentra casi totalmente inerte, vaya a saber uno las razones,
y bueno, un pueblo que se alista para expulsar esta dictadura democráticamente. En elecciones, la dictadura está implementando un plan macabro de privatización de las empresas bolivianas, de las empresas estratégicas del país. Ante el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de emitirse un decreto para la reversión de la estatización de la empresa de luz y fuerza en Cochabamba, el FEC, que es parte activa y pieza fundamental en la cadena de producción de energía, producción, distribución de energía, como es ENDE Bolivia, que lleva la energía a todos los rincones del país. Se suma ahora el decreto por el cual se autoriza a la empresa administradora de aeropuertos en Bolivia, SANA, a privatizar y entrar en una componenda con alguna empresa extranjera o nacional, así dice el decreto, pero todos sabemos que hay una empresa francesa de por medio para hacerse del aeropuerto de Viru. Esta magra experiencia ya la conocemos cuando se privatizaron nuestros aeropuertos, no se puso nada de inversión, se hicieron de la administración, se llevaron todo el dinero para afuera, los españoles sobre todo, y no dejó nada para el país. Hoy uno de los aeropuertos más importantes, Viru, en la ciudad de Santa Cruz, el aeropuerto internacional más grande de Bolivia, están queriendo privatizarlo bajo este convenio de mejora, implementación, ampliación, etc., por $400 millones, que no están garantizados, que no hay un plan serio de inversión, que solamente dicen en el papel que van a invertir y no invertirán nada, y eso es para recibir las comisiones, coimas, como se dice en todo el mundo, pagos extralegales para venderlo al país. Así es la dictadura, así es la derecha neoliberal, en todos y cada uno de los países por donde ha pasado este flagelo y del cual nos hemos logrado liberar hace un tiempo, pero todavía nos siguen acechando las garras del imperio, acechando las garras del capitalismo, como a Venezuela, como a todos los países de nuestra América Latina. Resistiremos y venceremos, porque nuestra resistencia no será pacífica, nuestra resistencia es de lucha activa, de buscar nuestros derechos, de conquistar nuestros derechos. No estamos hablando de ir a las armas, estamos hablando de la resistencia política y de la resistencia con las armas que tiene nuestro pueblo. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y seguimos ahora de la mano de nuestro amigo, el concejal Jorge Silva. Adelante. Jorge Silva, concejal paceño por el Movimiento al Socialismo desde La Paz, Bolivia. En las últimas semanas se ha venido constatando un hecho real y objetivo que durante los últimos 10 meses a propósito ha estado intentando el gobierno fascista de acallar, de invisibilizar la voz y la presencia del pueblo boliviano. Ese pueblo boliviano que ha apoyado desde el 2005 la transformación de las viejas estructuras coloniales en nuestro país para iniciar un proceso de construcción del Estado plurinacional, dejar de lado la república para imponer un Estado inclusivo que reconozca a las más de 36 nacionalidades que tenemos en Bolivia. Un Estado plurinacional, por lo tanto, inclusivo de todos los sectores y actores sociales de nuestro país en la toma de decisiones del Estado plurinacional de Bolivia. Por supuesto que este apoyo mayoritario del pueblo boliviano ha incomodado
al gobierno fascista que representa los intereses coloniales que todavía existen en Bolivia y han intentado invisibilizar ese bloque mayoritario en nuestro país que está forjando su destino, que está luchando por tener una patria para el vivir bien. Y esto se ha dado de alguna manera en las últimas manifestaciones y expresiones populares que hemos vivido en nuestro país a raíz de esta campaña electoral con miras a las elecciones del 18 de octubre de este año. Nuevamente se ha visto en las diferentes actividades que está realizando el binomio de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes en una participación activa con el pueblo boliviano se ha notado que el MAS ha recuperado el ajayu, la mística de su militancia, de los simpatizantes y adherentes que tiene este proyecto político, y esto se ha expresado nuevamente en esa fuerza que ha mostrado el pueblo boliviano en las diferentes caminatas que está realizando Luis Arce y David Choquehuanca a lo largo y ancho de nuestro país. Podríamos decir que nuevamente el pueblo boliviano ha retomado las calles, las plazas, viejas trincheras de nuestros abuelos y tatarabuelos, en las cuales se ha logrado y se ha conquistado las conquistas sociales que hoy benefician a estas mayorías populares de nuestro país. Ese contexto nos hace pensar que este 18 de octubre nuevamente el pueblo boliviano va a alzarse con la victoria, una victoria democrática que de alguna manera va a poner fin a la crisis política que está atravesando nuestro país y reencauzar ese largo todavía camino por recorrer para construir ese Estado plurinacional del vivir bien y dejar atrás los intentos no solamente golpistas, sino los intentos del entreguismo, del saqueo que hoy están representados por el gobierno fascista que administra Bolivia. Muchas gracias, Jorge. Y para finalizar cerramos con broche de oro con nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano. Hola, ¿qué tal, amigos de Venezuela, amigos de la radio Causa Chuncoca? Les habla Gabriel Villalba, director del Centro de Estudios Nuestro Americano Bolivia. En torno al panorama político que está aconteciendo en nuestro país y analizando futuros escenarios políticos a partir del escenario preelectoral actual, tengo que decir lo siguiente. 4 escenarios son los que veo posibles para la realidad política boliviana en un futuro próximo. La primera es un fraude grotesco y monumental electoral, por supuesto, que se va a dar en contra del movimiento al socialismo. Este es un primer escenario. Se puede dar en función a que la OEA está volviendo a ser veedora de las elecciones que se van a desarrollar en octubre en Bolivia. La OEA, un órgano, Organización de Estados Americanos, que ha sido duramente cuestionado por incluso el propio Congreso de Estados Unidos. Se les ha solicitado un informe de sus últimas actividades, los últimos informes técnicos que han emitido en función a que estarían emitiendo criterios estrictamente políticos y direccionados para tumbar gobiernos, como pasó en Bolivia, y no así criterios técnicos electorales, que es para lo único que pueden sugerir, ¿no? Entonces, la OEA está siendo duramente criticada, cuestionada, no tiene credibilidad y va a ser una veedora del proceso electoral boliviano. También técnicos electorales norteamericanos que van a ser veedores de esta elección. En ese escenario de fraude grotesco, como sería totalmente evidente, la gente saldría a las calles y generaría una convulsión social. El segundo posible escenario es la anulación de la personería jurídica del movimiento al socialismo unos días antes de las elecciones, unos días antes del 18 de octubre, para que sean y se militarice el país y sean los militares los encargados de realizar las elecciones. Ya en este preciso momento,
Por una ley anterior, los militares son encargados del material electoral, desde la custodia hasta el llevado a el Tribunal Electoral, a los tribunales electorales departamentales, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas ya tienen ese rol. Se naturalizaría una militarización a partir de la anulación de la personería jurídica del movimiento al socialismo días antes de las elecciones, puesto que esto también generaría un caos, esto también generaría una convulsión social por parte del bloque nacional popular, ¿no? El segundo escenario es una victoria, si nosotros todavía vamos a ser creyentes de un proceso electoral transparente, supongamos que tenemos un proceso electoral transparente, como se está anunciando a través de las encuestas, ganar el movimiento al socialismo con amplia mayoría en primera vuelta, y el Tribunal Supremo Electoral estaría a la altura histórica del momento que estamos viviendo, del momento político, del álgido momento político. Entonces estaríamos en una suerte también de convulsión social, porque ya se han vuelto a rearticular grupos fascistas, grupos de orden cívico, grupos de orden incluso paramilitar, Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, grupos que se están volviendo a articular con la ayuda de Arturo Murillo también para la generación de violencia, no aceptar la victoria del movimiento del socialismo y generar un escenario de convulsión social, de violencia, de caos. No entraron y no hicieron el golpe para estar unos cuantos meses en el poder, y lo dicen abiertamente todas las fuerzas políticas opositoras al movimiento al socialismo, de que no van a aceptar que vuelva el movimiento al socialismo. Entonces tenemos ahí un tercer escenario clave. Un cuarto escenario es la victoria, nuevamente en condiciones de supuesta transparencia electoral, la victoria del movimiento al socialismo, pero no alcanzar ese 40%, esa diferencia de 10% con relación al segundo, y que en una eventual segunda vuelta se alíen y generen una nueva coalición, cese de Carlos Mesa y creemos de Luis Fernando Camacho, y cogobernarían conjuntamente con esa suerte la democracia pactada, ¿no? Este escenario sería blindado mediáticamente como elecciones que no han sido fraudulentas, elecciones que se han llevado a la segunda vuelta y demás, pero no tendrían mayoría parlamentaria. Esto generaría, por supuesto, ingobernabilidad a partir de la propia incapacidad en los asuntos que nos atañen actualmente y son de interés de los bolivianos, el asunto estrictamente económico por parte de Carlos Mesa, por lo cual este gobierno no duraría ni un año, me atrevo a decir. Entonces, tenemos esos 4 escenarios, y los 4 escenarios nos llevan a una convulsión social. Las revoluciones siempre se han ganado en las calles, nunca se han ganado, o muy pocas se han ganado electoralmente. Y si se las gana electoralmente, hay que también saberlas defender en las calles. Entonces, estos 4 escenarios, que es en una suerte de análisis de escenarios futuros, pues nos llevan a la conflictividad, a la convulsión social. Es todo cuanto puedo informar, cuanto puedo analizar en mi condición de director del Centro de Estudios Nuestro Americano Bolivia. Un saludo gigante, nos seguimos en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, Gabo Villalba. Nos vemos, chau chau. Atención, atención, militantes y simpatizantes del MAS y PSP. Queremos invitarlos a usar sus celulares para marketing político en redes sociales y comercio electrónico. Tenemos los siguientes cursos para usted: creación y administración de fanpage, marketing político en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok y más, uso de herramientas para mejorar el posicionamiento en redes sociales, uso correcto para campañas de pago en Google Ads y Facebook Ads y segmentación efectiva, cómo realizar pagos por Internet mediante uso de PayPal, cómo crear videos y memes, cómo ser un influencer usando herramientas para monetizar como Google AdSense, introducción al comercio electrónico global para hacer crecer tu empresa o negocio importando y exportando con herramientas como eBay, Amazon, Mercado Libre, TinyDeal, DealExtreme, etcétera, etcétera, etcétera. Cursos 100% prácticos. Capacitaciones diarias. Esto es para simpatizantes del MAS y PSP de cara a las elecciones del 18 de octubre. Son las herramientas que tendremos
para contrarrestar la ofensiva mediática de la derecha fascista. ¿Cuánto les cuesta? Pues nada, no les cuesta nada. No dejes pasar esta oportunidad. Repito, solo para militantes y simpatizantes del MAS y PICP. Los contactos a través de www.fb, F de Francia, B de Bolivia, www.fb.com/capacitación digital Bolivia, todo junto. Repito, www.fb.com/capacitación digital Bolivia. O a través del número 768-82587. Repito, 768-82587. Atención, el compañero Carlos Fernández Villegas. Los esperamos. Y bien, nosotros nos vamos. Ha sido un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Les recordamos nuestros contactos. En Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.